Damos de bienvenida al sociólogo Marcos Salamea, analista político. Sociólogo Salamea ha empezado ya el segundo mandato, ahora completo, del presidente Daniela Noboa. Quisiéramos conocer cuáles son sus expectativas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. En realidad hay que indicar de que si es que nos atenemos al discurso de posesión para su nuevo mandato, pues creo que fue un discurso bastante retórico, con cosas, digamos, muy generales, quizás algunos pequeños anuncios de obras, etcétera, pero en todo caso yo creo que la direccionalidad o la orientación política real que el gobierno presidido por Noboa va a tener en los próximos años no puede dirimirse o aclararse en términos de su discurso. Yo creo que más bien los antecedentes de este año y medio de gobierno pueden echar luces de por dónde va a ir el gobierno de Noboa, o incluso los intereses políticos y las visiones ideológicas que tiene el propio gobierno de Noboa y su equipo gubernamental. Me parece de que vamos a tener una versión ciertamente corregida y aumentada de lo que ha pasado en este primer año y medio de ejercicio gubernamental. En el ámbito económico, por ejemplo, yo creo que va a tratar de seguir negociando, pues, e incluso aceptando, acatando las exigencias del Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral con el cual ha mantenido muy buenas relaciones. Hay pendiente, digamos, un egreso en calidad de préstamo del Fondo Monetario que va obviamente a desarrollarse y a llevarse adelante bajo la batuta de ciertos condicionamientos. Ahora, en lo Se habla, por ejemplo, económico, contra cualquier pronóstico, habló el presidente y lo hizo en forma conspicua, clara, más de la inversión desde el Estado para recuperar el empleo antes que la inversión privada. aunque también una parte del discurso se refirió que se va a apoyar a la inversión privada. Así lo dijo a continuación, pero Sí, priorizó la inversión pública. bueno, eso es lo que el señor Gustavo lo dijo en el discurso, pero por lo que ha pasado en este año y medio y sobre todo por la lógica fondo monetarista que está siguiendo el gobierno, que es muy poco afecto a la inversión pública, por los propios intereses empresariales de lo que representa Novoa y por su propia visión ideológica, creo que va a ser difícil que eso se consume. Hemos tenido un año y medio donde podía haber dado signos, por lo menos mínimos, de que es afecto a la inversión pública. Veamos cómo está la vialidad en el país, cómo está la vialidad en el austro. No han habido compromisos para reestructurar y para mejorar esa vialidad. En temas, por ejemplo, de los servicios públicos, cada vez hay un mayor deterioro de los mismos. Recientemente se habla de que para sacar una cédula hay turnos para el mes de agosto. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, el sistema de salud pública, incluyendo dentro de este al propio sistema hospitalario del IES, prácticamente carecen de todo. No se hizo mención en el discurso cómo resolver este problema álgido de la salud, el pago a las realizadoras, etcétera. El propio sistema educativo que acusa una infraestructura que en el caso, por ejemplo, de la costa, cuando tuvieron que regresar a clases hace poco, algunos canales de televisión indicaban que el 80% de la infraestructura no estaba en las condiciones para recibir al alumnado. Ese es un anuncio, yo creo que más retórico que va a ser real en los próximos años. La inversión pública no va a seguir siendo, como no ha sido una prioridad en la gestión gubernamental. Creo que la apertura, sobre todo a la inversión extranjera, sí va a estar como una prioridad del gobierno, igual la posibilidad de hacer tratados de libre comercio, porque esa es la visión de la ideología económica que corresponde precisamente a su gobierno. Pero Ahora, ¿en qué hablar de medida esto se inversión va? extranjera es hablar de mejor seguridad, no solamente seguridad física, seguridad jurídica y de todo orden. Y lastimosamente estas condiciones que usted señala muy bien, Gustavo, pues no veo que en el panorama futuro vayan a cumplirse como debiera darse. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, creo que la criminalidad va a seguir campante en los próximos años porque no hay una estrategia de seguridad que efectivamente combata las causas del delito, las causas de por qué se incrementó la narcodelincuencia y los grupos también de las mafias organizadas transnacionales en el Ecuador. Creo que la visión puramente securitista ha sido incluso criticada por gente muy experta en este tema de que no va a resolver el problema de la seguridad.
El tema, por ejemplo, también de la seguridad jurídica, creo que es lo que también más preocuparía al inversionista extranjero, porque no hay un respeto del Estado de Derecho pleno en el caso ecuatoriano. En los últimos meses hemos visto pues irrespetos a normas constitucionales. La propia ley económica urgente, puesta con este nombre, que trata apenas un 10% de economía y un 90% de seguridad, es un proyecto de ley basado en inconstitucionalidades. Conspicuos constitucionalistas del país de distintos signos ideológicos han hablado de que por lo menos hay 8 vicios constitucionales en este proyecto de ley. Yo creo que el presidente Noboa ha dado cuenta, y así va a ser su dinámica, de que no le interesa mucho el respeto a la norma jurídica, al Estado de Derecho, a la norma constitucional. En este sentido, diría de que podrían consolidarse ciertas tendencias autoritarias que ha venido teniendo el gobierno de Noboa, e incluso también diría ciertas tendencias totalitarias que ya tuvimos con el gobierno de Correa. En el gobierno de Correa, recuerde usted, Gustavo, hubo una concentración de todos los espacios del poder público. Y creo que exactamente está pasando ahora. Hay un control de los órganos judiciales del Estado, de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, de los órganos electorales como el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Únicamente el último resquicio de institucionalidad que podría tener cierta independencia todavía es la Corte Constitucional, contra la cual yo creo que va a haber una campaña cada vez mayor, digamos, de crítica, de interpelación, porque seguramente la Corte Constitucional va a hacer algunas observaciones al proyecto de ley enviado a la Asamblea si es que este finalmente termina por aprobarse. Entonces, la inseguridad jurídica no veo que vaya a mejorar sustancialmente en el Ecuador, a no ser que haya una presión activa, constante y sistemática de distintos sectores de la opinión pública, una movilización social, pero creo que la mayoría de gente, más que interesada en el respeto del Estado de Derecho, básicamente tiene otro tipo de urgencias en el Ecuador. Y ese llamado a la acción y a la unidad nacional que lo hizo sin nombrar a posibles actores, ¿a quién va dirigido? Yo creo que básicamente este llamado va dirigido a su propia base política, a su propia base social, porque sería distinto si es que, por ejemplo, hiciera una invitación a la oposición política, que entre paréntesis hay que decirlo, sin oposición no hay democracia, Gustavo, en ninguna parte del mundo. La oposición es parte del juego democrático, pero yo creo que más bien Novoa, y eso le ha dado éxito, ve que es un buen negocio político seguir polarizando el país, en este caso con el sector político opuesto, que es el correísmo, que es la principal fuerza política de oposición. No vimos en el discurso, pues, algún tipo digamos, de síntoma de que podría haber una suerte de llamado a una conciliación nacional, a un diálogo nacional, como lo hizo, por ejemplo, en el discurso de posición en noviembre de 2023, cuando recién ganó y se posicionó por primera vez Noboa como presidente de la República, donde él decía que no es anti, porque el anti tiene límites y que el pro es ilimitado. Él se dio cuenta más pronto que tarde de que más bien polarizar con el correísmo electoralmente le era conveniente. Y así lo va a seguir Pero haciendo. vemos en los cuadros organizativos de ADN, así como incluso en la representación política en la Asamblea, varios correístas integrados ahora al partido de gobierno. Ya no serían correístas, Gustavo, digo, ex correístas podríamos decir, pues no. Justamente dejaron el correísmo, se pasaron ahora a tener una visión ideológico-política similar a la de Noboa. Por eso es que está en ese gobierno. Me parece equivocada la interpretación en que algunos sectores políticos furibundos anticorreístas están en el sentido de que van a pedir que Noboa quite a estos correístas del gobierno. Ya no son correístas, son excorreístas. Veamos, por ejemplo, que uno de los principales correístas fue el presidente Moreno, que de principal correísta de uno de los más conspicuos alabadores del correísmo y del gobierno de Correa, terminó siendo el más conspicuo anticorreísta, ¿no? Que incluso desterró políticamente a Correa con la consulta popular que le imposibilitó pensar en una reelección para presidente, ¿no? Más allá de los problemas jurídicos que tiene el propio expresidente Correa. Entonces, echa mano, digamos, Noboa de quien quiera que quiera unirse, y tiene bastante de maquiavelismo su accionar político. Básicamente lo que le importa son lealtades a su gobierno y no importa de dónde venga, no es
alguien que cuida mucho el tema de los principios, de los valores. Por eso mismo es que él medra del oportunismo político y de los camisetazos. Y por eso mismo, Gustavo, recordemos, este es un dato objetivo. Cuando la Asamblea, que cesó hace poco, hizo un proyecto de ley para castigar los camisetazos, vetó totalmente al presidente de la República esa posibilidad, porque consiguió a base de los camisetazos en el periodo legislativo anterior aumentar su cuota parlamentaria de 14 asambleístas a casi 40. Entonces, hay que en este sentido pues indicar de que va a seguir tratando, digamos, de virar no solamente a correístas a su lado, sino también a otros miembros de otros partidos políticos. Ya lo hizo, por ejemplo, con 6 de los 9 asambleístas de Pachacuti. ¿Cómo ve usted los cuadros de ADN aquí en la provincia de la Suay? Provincia que carece prácticamente de todo, empezando por una vialidad mínimamente decente. Bueno, en general creo que los cuadros políticos de ANN a nivel nacional no son precisamente cuadros que tienen una gran experticia en el manejo de lo público, en este caso, pues en la gestión del Estado. Provienen fundamentalmente del mundo privado empresarial que tiene otra lógica de funcionamiento, o provienen del círculo íntimo de amigos del propio presidente Noboa. Por eso mismo es un gobierno que no se ha destacado por una gran eficacia en el ejercicio gubernamental. Lo que sí se ha destacado es por un exitoso marketing político, por una gran publicidad política bastante efectista que le ha dado éxitos y réditos político-electorales a su favor. Y claro, en este marco, lo que pasa en la provincia de La Suay no es la excepción. Aquí no tenemos figuras tampoco destacables, sumamente preparadas, relevantes en el manejo de lo público. Son contadas las personas que incluso no provienen del propio partido ADN, sino que han sido invitadas a participar en su gobierno. Pero hay limitaciones y también gente que proviene de otros sectores políticos. Por eso mismo es que llama la atención de que se hable de una nueva política cuando muchos de esos cuadros provienen de los viejos partidos políticos o de la vieja política. Eso es lo que hay, Gustavo, ¿no? Y con eso tendrá que seguir gobernando el Ecuador en los próximos años del gobierno actual, incluido con estos cuadros, digamos, que hay bastante carencia, repito, de nuevos nombres, mucho más formados, pues, y con mucha más expertise en el caso de la provincia de la Suay. ¿Alguna expectativa le generan a usted esos nombres? Adrián Castro, Camila León, Diego Matovelle, que si bien no es ya representante de la SUAY, es suplente de Anabela Sin, así como los cuadros de la Revolución Ciudadana que están ahora en la Asamblea. La provincia necesita juntar las fuerzas de sus políticos para poder sacar adelante cualquier proyecto de ciudad o de provincia. Quizás un poco la persona más preparada, sin duda, es el asambleísta Adrián Castro, ¿no? Pero que también ha tenido algunos cuestionamientos porque ya ha pasado por algunos sectores políticos. Recordemos que él estuvo ligado al gobierno de Lazo, ocupando la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito. Y luego, después, fue candidato a alcalde en una alianza, me parece, entre Izquierda Democrática y Pachacuti, es decir, un poco con sectores de izquierda. Él fue elegido asambleísta en el periodo anterior por la lista de Sonnenhosner y luego después pasó a ADN, donde hoy, digamos, está de asambleísta, pero sin duda, pues un hombre de experiencia política, preparado, ¿no es cierto? No podemos negarlo. El caso de Diego Matovelle, eh, él también proviene de filas de la izquierda democrática. Recordemos que fue el candidato a la prefectura en binomio con el entonces candidato a alcalde y hoy alcalde Cristian Zamora, ¿no? Por la izquierda democrática, hoy en ADN. Situaciones que confirman lo que estoy diciendo. O sea, ADN se alimenta del oportunismo político, ¿no? Y de gente que viene de todo lado, porque no hay ahí un proyecto ideológico político claro, ni tampoco hay una práctica de ética política que casi en general no existe en el Ecuador. La política está bastante peleada con la ética. La política está bastante peleada con el tema de los principios y sobre todo creo que estamos ante un gobierno que es muy experto en el uso del maquiavelismo político, que en general es una práctica política también de la mayoría de partidos, pero creo que en este sentido
una de las fortalezas del gobierno actual es ese maquiavelismo continuo, permanente, reiterativo, y él ve que le funciona, ¿no? Y vaya que lo ha funcionado, por eso lo tenemos hoy como presidente reelecto, al presidente Noboa. ¿Y qué decir de los cuadros de la Revolución Ciudadana de aquí a Soay, de Fernanda Méndez, que es una de las asambleístas, Anthony Becerra o Gerardo Machado? Bueno, tenemos ahí el caso de Roque Ordóñez. O Roque eh, Ordóñez, que se me escapaba, Roque por Ordóñez, supuesto. sí. Roque Ordóñez, que también me entiendo que provienen igual que Gerardo Machado y Mabel Méndez, todos ellos desde hace muchos años han provenido de las filas de Revolución Ciudadana, son gente que ha hecho militancia política durante muchos años en esta organización. Sin embargo, creo que su accionar parlamentario va a tener serias limitaciones porque hoy son prácticamente una minoría aislada, marginada en la Asamblea Nacional. Mientras el gobierno siga teniendo una mayoría legislativa, pues cualquier iniciativa parlamentaria que venga de cualquier asambleísta de oposición, incluyendo a estos los asambleístas de la SUAY, simplemente no van a tener cabida. Entonces van a tener una suerte, digamos, de una acción política, una congeladora, ¿no? Si es que la correlación de fuerzas a nivel parlamentario no cambia, muy poco podrán hacer en términos legislativos y muy poco también en términos si es que su preocupación es por los temas, por ejemplo, de la vialidad de la provincia de la SUAY. Más bien habría que echar mano de la influencia que podrían eventualmente tener los propios asambleístas del partido de gobierno para con las autoridades locales pues tratar de hacer algún tipo de presión y se mejoren los problemas por los que atraviesa la provincia de la SUAY, particularmente el tema de la vialidad. Y quizás sobre todo aquí lo más importante es una causa común, ahí sí de todos los sectores, no solamente políticos, sino sociales, cívicos, ciudadanos, para defender lo más preciado que tiene hoy la provincia de la SUAY, que es su fuente hídrica, particularmente, ¿no es cierto?, representada por el sector de Quimsacocha, porque hay la predisposición del gobierno, pues, de a rajatabla, pues, facilitar la explotación del proyecto minero Loma Larga, que es lo que ha causado críticas y preocupaciones en los últimos días. Y en cuanto a las autoridades también elegidas por voto popular de esta provincia, el alcalde, el prefecto, políticamente un tanto lejos de ADN, aunque ambos han declarado en forma posterior al nuevo triunfo de Novoa apertura para dialogar. Bueno, me parece interesante e importante que las autoridades locales busquen dialogar con el gobierno nacional. Yo creo que, sin embargo, el gobierno nacional no va a tener mucha voluntad en un diálogo político con las autoridades locales de la SUAY, de Cuenca. No tienen interés político en abrir los diálogos y puentes con representantes de los gobiernos locales y seccionales que pertenezcan a otras filas políticas. Lo que aspiraría el gobierno es que simplemente se sometan a su línea política para tener la facilidad y la posibilidad incluso de tener transferencia en los recursos que legalmente les corresponden. Esa ha sido la lógica de acción política del gobierno representado por el presidente Noboa. Y si han habido voces críticas de los gobiernos locales, de alcaldes, de prefectos, para reclamar lo que corresponde a cada uno de esos territorios, hemos visto cómo ha actuado el gobierno. Incluso en el caso de la propia provincia de la SUAY y de la propia ciudad de Cuenca, Gustavo, por haber hecho algunos reclamos al gobierno nacional en términos de defender los intereses de Cuenca de la SUAY, Noboa les acusó de que son correístas, pues, y en ese sentido ha planteado no diálogos, sino más bien una suerte de distanciamiento evidente con estas autoridades locales. Igual ha pasado con autoridades de otras provincias y de otros cantones a nivel del país. Entonces, se busca un distanciamiento cuando no, incluso una clara forma de persecución abierta o soterrada a esas autoridades, sin respetar de que en el marco democrático obviamente, pues él tiene que convivir con autoridades que también responden y representan a otras organizaciones políticas. Y no solamente a estas organizaciones, sino básicamente a los pueblos de los territorios que los han elegido, al igual que el presidente de la República, de manera legítimamente democrática. Para finalizar, ¿qué cree que debe hacer Cuenca, el Azuay, con respecto a Quimsacocha? La Cámara de la Minería a nivel nacional lo da como cosa juzgada y señala que este año 2025 empezará la explotación allí. El gobierno lo ha apoyado frontalmente, se juzga esto a través de las actuaciones
del Ministerio del Ambiente o aquel acuerdo entre la compañía minera y la esposa del presidente para un programa benéfico. Se acuerda, por otra parte, o se encuentra ya en las últimas fases, un acuerdo bilateral de comercio entre el gobierno ecuatoriano y Canadá. Bueno, yo dije hace un momento, pues, Gustavo, de que aquí vamos a tener una versión aumentada, afianzada de lo que fue ya el primer año y medio de gestión del presidente Noboa. No disimuló para nada, pues, que él tiene una vocación absolutamente extractivista como parte de su política económica y no va a reparar absolutamente nada para consumar ese proyecto extractivista. Uno de ellos, que es visto como prioridad, es justamente el proyecto Loma Larga en Quimsacocha, por los intereses económicos nacionales y transnacionales, pues, que representa el propio gobierno del presidente Noboa. Y esto tiene que llamar un poco la atención y sobre todo movilizar a las fuerzas sociales, cívicas de la SUAY para que simplemente hacer que se respete pronunciamientos democráticos como el que hubieron en el Cantón Girón o en la propia ciudad de Cuenca, que libérrimamente, pues, bajo las normas de la institucionalidad democrática, en una consulta popular dijeron no a la minoría, a la minería, perdón, en esa zona de la provincia de la SUAY. Entonces hay que hacer causa común, yo creo que todos los sectores, para simplemente hacer que el gobierno respete ese pronunciamiento popular y defienda, pues, en este caso, que es una zona absolutamente ambientalmente sensible y una fuente de agua que no se puede negociar, pues, por ningún concepto en este caso. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias también, Gustavo. Que esté muy bien. Declaraciones del sociólogo Marcos Salamea, analista político.